Bueno, y siguiendo entonces con lo anterior, cuando bueno, a esa mujer le pasó esto, pues bueno, le fue mal porque además todas las propiedades en México tienen, digamos que tienen dos valores, el catastral, que es el que pone el gobierno, y el del mercado, ya lo dice el nombre, lo pone el mercado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que pagamos el predial de la casa, del departamento donde vivimos, lo que estamos haciendo es pagar un impuesto en función del cálculo que hace el gobierno del valor de nuestra propiedad. Por lo general es bajo. Y eso uno lo agradece en enero, febrero, marzo, que lo tiene que pagar, porque dice, bueno, es que si fuera el valor real de la propiedad, pues estaría pagando el doble, tal vez hasta el triple de lo que ahora estoy pagando. Pero el problema precisamente es cuando viene este tipo de situaciones, porque entonces, ¿qué sucede? Cuando a mí me expropian mi propiedad, ¿no? Cuando se le expropiaron a mi compañera, pues le pagaron no en función del valor de mercado, sino en función del valor catastral, ¿no? Y claro, esa ya es otra historia. Entonces, por eso se dice que en el fondo, pues el artículo 27 niega la, la propiedad privada. Pero hay también otro aspecto importante en el artículo 27. Tiene que ver con el tipo perdón, de propiedad. A ver, vamos a poner tipo de propiedad o de tenencia de la tierra, es exactamente lo mismo, ¿no? En la Constitución se van a reconocer dos tipos de propiedad o tenencia de la tierra. La primera es la pequeña propiedad privada, es decir, aquella propiedad que una persona, una familia tiene para trabajarla y que es pequeña, es decir, no puede ser muy grande. Esto, en cierto sentido, es la respuesta que se da contra el latifundismo, porque de hecho, en este mismo artículo se establece la prohibición de los la prohibición de los latifundios. O sea, no puede haber, no puede haber latifundios ya nunca más. Y el otro tipo de propiedad que se va a dar aquí va a ser el de elegido. Los ejidos que es propiedad, son propiedades comunales. Ahora, lo interesante que tiene el ejido es lo siguiente. La figura ya la hemos visto a lo largo del curso, es de lo más habitual, es de lo más común, viene como con el nombre de ejido desde la época virreinal y existe desde la época prehispánica bajo otra forma. Pero estos ejidos de los que se va a hablar ahora van a ser distintos porque sí, son propiedades comunales, pero la idea es que para evitar que se vuelva a dar la situación de antaño, de que los hacendados quiten o que los campesinos vendan, se va a establecer que los ejidos son propiedades comunales, pero en ellos la tierra es de la nación. Y entonces los campesinos lo que pueden disfrutar o de lo que van a ser dueños finalmente es el usufructo de la tierra. Eso es con lo que se van a quedar. Es decir, eh, se van a quedar, no van a ser los dueños de la tierra, pero todo lo que obtengan de ella va a ser para ellos. Y es más, lo que se establece es que en determinado momento, cuando muere un ejidatario, se tiene que pedir un permiso para que sea el gobierno el que determine si los hijos del ejidatario se van a quedar con la tierra o no. Bueno, en fin, es una serie de cuestiones. Pero en ese sentido,
este tipo de régimen donde existe, miren, la pequeña propiedad es privada, el ejido pues, es de la nación, es decir, es público. Entonces, el régimen que va a existir aquí finalmente va a ser el mixto, es decir, es un régimen donde se reconoce la propiedad privada, se reconoce la propiedad pública de la tierra. Ay, Dios mío. ¿No? Y de hecho esto también dará origen a tener una economía mixta, es decir, una economía donde interviene tanto el Estado como también intervienen los capitales privados. Luego están los artículos del 80 al 90, que si ustedes hacen memoria, los vimos con Porfirio Díaz varias veces, ¿no? Y si se acuerdan, las modificaciones que hizo Porfirio Díaz fueron al artículo 81 y al 82. Es decir, si hacemos memoria, veremos que estos artículos versan sobre el poder ejecutivo, atribuciones y obligaciones del poder y obligaciones que tiene el poder ejecutivo, ¿no? Este es un artículo básico, fundamental, porque el espíritu que lo anima es el fortalecimiento de la figura del presidente. Ya habíamos visto cómo desde Juárez esto ya se estaba dando, ¿no? Presidente. Entonces, a ver, aquí de lo que se va a tratar es de dejar fuerte la figura del presidente. En el siglo XIX, durante gran parte, el poder fuerte en México había sido el legislativo. Bueno, con Juárez y luego con Lerdo y luego con Porfirio Díaz fue la figura del presidente la fuerte. Y aquí la Constitución del 17 no va a ser la excepción. Claro que lo va a hacer. Y además, para darle un buen fortalecimiento a la figura, lo primero que se establece es que el presidente va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas del país. Esto es fundamental, porque lo que se está diciendo es la máxima autoridad militar de México, entiéndase, la figura a la que todos los militares le deberán lealtad es al presidente del país. No importa si este es militar, si este es civil, eso no importa en lo absoluto, lo importante es eso, reconocerlo. Claro, lo que ya se está viendo aquí con este artículo es que uno de los legados que dejó la revolución fue la desaparición del Ejército Federal y su sustitución por ejércitos, pues el de Villa, el de Zapata, el de Obregón, el de Carranza, tal, y luego pequeños ejércitos además. Entonces, para empezar a disciplinar esto, se dice, no, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo el mundo tiene que acatar lo que él diga. Por supuesto que otro principio fundamental es el de la no, y este lo voy a poner en mayúsculas, bueno, primero lo digo y resulta que no puedo, reelección. Se dice, el poder ejecutivo no está sujeto a reelección como ningún otro poder en México. Se establece además que la duración del periodo es de, a ver, vamos a poner así. Presidencial va a ser de 4 años, es decir, se regresa a la fórmula anterior. Vimos que Porfirio Díaz en 1904 la había modificado, ahora se regresa a la fórmula tradicional. Bueno, y se establecen además otras cuestiones como la edad mínima para ser, oh Dios mío, mínima para ser presidente, el derecho de veto, que es decir, que es, pues bueno, si el Congreso quiere pasar una ley que no es del agrado de él la puede vetar con toda la tranquilidad del mundo. Y vienen, en fin, otra serie de requisitos que no vale la pena enumerar aquí. Ahora bien, algo que luego la gente cree que viene ahí y que no es cierto, es que tenga que estar casado. Es muy curioso, pero
hasta luego los propios los políticos, si tienen aspiraciones presidenciales y han quedado viudos o se han divorciado, pues le tiran mucho a esto. No, 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 pues ahora lo que hay que hacer es, me tengo que casar. Y no es cierto, o sea, uno puede estar soltero, divorciado, viudo, y ser presidente de México. Ahora bien, algo que llama mucho la atención es una limitante que había, y es que para ser presidente uno debía ser mexicano, o bueno, uno debía ser nacido en México y de padres mexicanos. Si uno había nacido en México, pero papá o mamá eran extranjeros, pelabas, no podía hacerlo. Y pues digo, para los que estábamos en esa situación mientras esto estuvo vigente, pues era muy molesto, ¿no? Porque terminaba siendo mexicano de segunda, es decir, pues porque tus padres son extranjeros, uno de ellos es extranjero, pues resulta que ya no podía ser ni presidente de México, ni podía ser militar, ni podía ser policía. Eh, y eso pues, representaba ser mexicano de segunda, ¿no? Porque, a ver, yo jamás he tenido ni tendré aspiraciones de ser presidente, muchísimo menos militar o policía, pero sí se siente feo decir, pero pues, soy mexicano, pero no tengo todos los derechos que poseen los mexicanos. A final de cuentas, eres mexicano de segunda. Eso también Carlos Salinas de Gortari lo quitó, de tal manera que Vicente Fox, siendo hijo de extranjera, sí, me parece que es por vía materna, pudo ser presidente de México. Pero la idea de este apartado en el artículo precisamente era evitar que peligrara la soberanía nacional. ¿No? Había mucho, bueno, si vemos el siglo XIX mexicano, pues lo que vamos a encontrar es que hay mucho resquemor, hay mucho temor hacia lo extranjero, ¿no? El extranjero siempre es malo, siempre nos ha agredido. Entonces, pues una respuesta de la Revolución Mexicana ante esto fue decir, no, tienes que ser mexicano de pura cepa, mexicano hecho y derecho, ¿no? Eh, entonces, bueno, en síntesis es el artículo que le da fuerza a la figura del presidente, hay que decirlo, eh, el poder ejecutivo termina siendo el poder más fuerte con relación a el legislativo y el poder judicial, ¿no? Y aquí, hasta por la cantidad de artículos en los que va surgiendo esto, uno se da cuenta de ello, ¿no? Ahora bien, tenemos también otro artículo, el 123. El 123 constitucional a lo mejor algunos de ustedes no se acordarán, ya no entra en el apartado de las garantías individuales, tampoco el del 80 al 90, pero el artículo 123 tiene que ver es el artículo del trabajo, ¿no? Es el artículo que va a regular las relaciones laborales en México, es decir, si el 127, perdón, si el 27 tiene que ver con los campesinos, fundamentalmente de ahí se inspira, el del trabajo tiene que ver con los obreros en México. Y este apartado es importante porque, en cierto sentido, así como el de los campesinos se queda en los campesinos, aquí tenemos a obreros, pero si hablamos de obrero también tenemos que hablar de los patrones, ¿no? Entonces, contempla a estas dos partes. Y dejaré aquí este video porque ya está por acabarse el tiempo y vale la pena empezar el que sigue, pues bueno, adentrándonos en el tema del artículo 123, ¿no? Muchas gracias.